Buenos días, mi nombre es Maite Camargo. En este apartado les hablaré sobre el epigrama griego. Cabe destacar comenzando por dos grandes colecciones de epigramas griegos, los cuales son la Antología Palatina, a la cual el monje Máximo Planude añadió en el siglo XIV. Otros poemas recogidos por él sería Antología Planudea. Reuniendo todo este material bajo el título Antología Palatina con Planudes, se trata de una serie de poemas que eran originalmente inscritos en monumentos, tumbas u ofrendas votivas, que influyen frecuentemente en descripciones de las imágenes contenidas en estas construcciones, y que finalizan en no pocas ocasiones con avisos o consejos de orden moral. Pras menciona incluso el descubrimiento en las paredes de una casa pompeyana de 3 epigramas ilustrados con pinturas, hecho del que deduce que entre los emblemas de Alcilato y el epigrama de la antología hay solamente una diferencia de nombre. Se tienen noticias que en 1520 Alcilato estaba traduciendo al latín estos epigramas. Cabe destacar que el hecho inicial de él su intención no era la ilustración de sus emblemas, como sabemos. Él ha reforzado indudablemente en los paralelos entre ambos géneros. De hecho, el humanista denominaba epigramas a los versos que componía para esta obra. Y no olvidemos que el carácter bipartito de estos textos emblemáticos sería descripción, moralización, y este se encontraba ya implícito en aquellas estrofas griegas. Al igual que sucedía con los jeroglíficos egipcios, el interés renacentista por la antología griega arranca en la Italia de finales del siglo XIV. Su primera edición, un texto griego de la antología Planudea, publicado en Florencia por Francisco de Alopa, ve la luz en el año de 1494, sucediéndose a continuación diversas ediciones eruditas. En 1520 se inicia la costumbre de producción de antologías más reducidas y manejables, compuestas de epigramas selectos con el texto griego acompañado de una más accesible traducción latina. Un ejemplo a continuación sería que es la Selecta Epigramata de Janus Cornarius, en la que incluyen 30 epigramas de la antología Planaudea. La Palatina no se descubre hasta el año 1606 con las correspondientes traducciones latinas, como he dicho anteriormente, del propio Alciato. Diversos emblemas animalísticos de Alciato están inspirados en estos epigramas. En cuanto a las aves, mencionemos, por ejemplo, el referido al águila que adorna al sepulcro de Aristómenes, al arquero mordido por una serpiente mientras está atento al paso de las grullas. El otro ejemplo sería la paloma torzaz, que permanece durante el invierno en el nido para calentar a sus polluelos, la golondrina que lleva una cigarra como alimento a sus pequeños, o que anida junto a una imagen de Medea, o la fábula del cuervo y el escorpión, entre otros. Para finalizar, si bien los epigramas griegos ejercieron una evidente y profunda influencia en el libro de los emblemas de Andrea Alciato, la incidencia en los posteriores tratados emblemáticos parece haberse producido de forma indirecta mucho más general y difusa. A continuación les hablaré sobre las medallas conmemorativas y colecciones de monedas. La acuñación de medallas conmemorativas, actividad que empezó a desarrollarse en la Edad Media, especialmente a partir del siglo XIII, parte en su origen de la imitación de la numismática antigua. Las monedas romanas se caracterizaban por representar normalmente el retrato de emperador vigente en el anverso y una figura o composición alegórica o mitológica en reverso, acompañada de alguna inscripción relativa al personaje retratado o alusiva a su gobierno. Los emperadores, reyes o miembros de las más destacadas familias de la Baja Edad Media se inspiraron por regla general en estas piezas para la elaboración de sus propias medallas. Con el Renacimiento, el deseo de los grandes personajes de ser conmemorados y de adquirir inmortalidad, la medalla era más resistente al paso del tiempo
que cualquier otra producción plástica y provocaron un extraordinario auge de la actividad medallística. Pero a su vez, esta nueva etapa trajo consigo una nueva mentalidad en cuanto a la concepción de la medalla que define Mark Jones del siguiente modo textualmente. El hombre del Renacimiento estaba convencido de que el retrato tenía propiedades didácticas. Creía que los rasgos de los grandes hombres podían servir de inspiraciones a quienes los contemplasen, pero al mismo tiempo consideraba que para expresar mejor el carácter, los méritos o la posición social del individuo había que añadir un lema o una divisa. Y la relación entre el anverso y el reverso de las medallas se adaptaba perfectamente a este fin. Igualmente, Joseph Jacquiot indica que entre las razones de orden ideológico en que se inscribe el desarrollo del género de la medalla en Italia se encuentra la verdadera explosión de la expresión de un humanismo que se revela bajo todas las formas de arte, respondiendo hacia una necesidad y un deseo de crear una forma de arte particular capaz de asegurar la supervivencia a través de los rasgos físicos y morales, combinación de retrato y divisa personal que eran vacíos en el bronce. Añade que el retrato del anverso y la divisa del reverso constituyen por tanto un todo indisoluble que será la expresión de una sutil observación por parte del artista, un auténtico juicio vivente, por llamarlo así, para la posterioridad. A partir de estas observaciones pueden afirmarse que la creación de medallas fue una costumbre íntimamente ligada al desarrollo de la tradición de las empresas y divisas. Peter Daly, partiendo de un texto de Henry Steiner, en el que sugiere que el propósito de las medallas consiste en expresar como en una lápida sus más heroicas acciones y deseos, y aún hay algunas de ellas que se asemejan a nuestras divisas, como aquella de Vespasiano, en el que hay un delfín alrededor de un ancla. Considera que las medallas muestran a menudo afinidad con las empresas, tanto en su propósito como en su forma. Así añade que las medallas se acuñaban durante el Renacimiento para conmemorar las hazañas y éxitos de los grandes hombres, pero al igual que las empresas, para celebrar también sus elevadas cualidades de mente y espíritu. Cabe destacar también la medalla como la impresa eran dedicadas a una sola persona y su sentido era de igual modo comprendido tan solo por un reducido círculo de gente iniciada. Por otro lado, el anverso de muchas medallas formado por una figura, composición o escena simbólica acompañada de un lema, muestra evidentes paralelismos como las divisas impresas. Durante el segundo cuarto del siglo XV, Pisanello, el primer gran artista documentado como artífice de medallas conmemorativas y gran renovador de este género artístico, fue el primero en establecer una relación entre ambas caras de la pieza. Empezó a representar por tanto escenas alegóricas, animales, pelicano, lince, grifo, unicornio, etc., u objetos simbólicos que representaran cualidades y virtudes pertenecientes a los personajes retratados. Muy pronto estos motivos simbólicos se acompañaron de un lema latino que cumplía la misma misión que la ya comentada para empresas y emblemas. A continuación hablaré sobre la heráldica. Hace ya tiempo que Henry Green observó en un capítulo dedicado a los emblemas heráldicos que si bien muchas de las invenciones de los recopiladores italianos de empresas poseían unos evidentes propósitos heráldicos, habían otros muchos autores que incluían divisas heráldicas entre otros emblemas de carácter un poco más general. Peter Daly recogió la opinión de varios críticos sobre la firme alianza entre la heráldica y la creciente tradición de los emblemas. La relación puede parecer del todo relevante cuando uno considera las similitudes entre la heráldica y la empresa como importante precursor del emblema. En el propósito y en la elección de tales motivos como flores y animales, la heráldica y la empresa tenían mucho en común. Ambos están directamente relacionados con lo individual, su familia y fortuna. Desde las rosas de Lasker y George
pasando por el sol y el girasol, el rey de Enrique y la reina Margarita hasta el águila del Habsburgo, pueden observarse numerosas similitudes. Las primeras manifestaciones heráldicas no poseían un sentido emblemático propiamente dicho, pues carecían de algún tipo de relación entre la imagen del blasón y el mote. Sin embargo, detectan una progresiva convergencia entre ambos elementos, debida, según ellos, a la incorporación de impulsos procedentes del arte de las divisas, aunque también muy posiblemente estas incipientes manifestaciones emblemáticas se nutrieran también de motivos y temas extraídos de los blasones. Esa mutua incidencia entre escudos de armas y divisas muy similar a la que describíamos en el caso de la medallística. Sobre este aspecto incidió también Jean Mirabeau. La Edad Media aportó con su etapa de cultura caballeresca un elemento importante para el desarrollo del género emblemático, la influencia de la heráldica, la representación encubierta de conceptos bajo figuras que, recurriendo preceptivamente a la agudeza del ingenuo, practica el mundo de la caballería medieval, prepara el gusto por los emblemas, afirmación en la que está expresada una total afinidad entre el blasón y la divisa heroica. Asimismo, André Stachman insistió igualmente en las relaciones que pueden observarse entre la heráldica y la literatura de emblemas, que se manifiestan ya en la alegorización de algunos escudos que llevó a cabo Alciato, que se vuelven abrumadoras en una serie de tratados de divisas y emblemas como los de Paradis, Sambucus o Boisserat. Pero es Michel Pasteur quien en un brevísimo artículo ha arrastrado de forma más sistemática las raíces heráldicas de la emblemática, partiendo de una idea tan gráfica como clarificadora. La cimera de los cascos góticos y las empresas barrocas, pese a no responder a la misma esencia, son las dos extremidades de un proceso largo, duradero, propio de civilización occidental. La gran genealogística francés describe con claridad el fenómeno de emblematización de la heráldica. En la primera mitad del siglo XIV, el sistema heráldico que se venía desarrollando desde algunas centurias antes se fija definitivamente. Las antes imprecisas normas del blasón, insignia familiar característica del occidente europeo, que se asimila al nombre, se emplea pues ya habitualmente como marca de reconocimiento militar y en escudos y estándares de modo de más parlantes de su linaje y virtudes, y se transmite hereditariamente de padres e hijos. Se vuelven ahora rigurosas, su descripción necesita del empleo de una lengua heráldica particular y de unos especialistas, los que serían los genealogistas, que empiezan a componer los primeros tratados técnicos. Toda la nobleza y una parte de otras clases sociales hace uso de los blasones, y como fruto de esta fijación de las armerias comienzan a aparecer los primeros elementos accesorios de la composición heráldica. Serían las cimeras de los cascos, los sellos o los escudos timbrados. Pero más interesante resulta el hecho de que los elementos heráldicos se empleen cada vez menos en los campos de batalla y más en la vida cotidiana, donde se documenta su uso como marcas de posesión o motivos decorativos que ya no dejarían de desarrollarse y de diversificarse. A partir de 1320 y 1330, ciertos grandes personajes deciden adoptar figuras aisladas, como lo serían los animales, plantas u objetos, diferentes de aquellas que ornan sus escudos familiares. Son auténticos emblemas personales que se servirán de señales de propiedad y también en ocasiones a causa de los problemas políticos del momento, de signo de reconocimiento, contraseña para la clientela de los príncipes, ya sea como signos de identidad o como indicios de la personalidad de su portador. Estos emblemas se convertían a fines de la Edad Media en moda de uso común, no solo en la sociedad
cortesana, fiestas o creación de órdenes de caballería, sino también en la aplicación de la indumentaria del momento, ya sea en forma de insignias en cinturones, zapatos o joyas, bordados en sombreros, guantes o grabados sobre las armas personales, costumbre que se mantiene hasta la edad moderna. Consiguiente, les voy a hablar sobre la finalidad de la literatura de emblema. Como ya hemos dicho anteriormente, los precedentes, el ambiente cultural en el que surgieron y se difundieron las primeras colecciones de emblemas y empresas, surgen los emblemas dentro de aquel contexto humanista entusiasmado por las posibilidades que les ofrecían los supuestos jeroglíficos de la antigüedad. Se convirtieron en un entretenimiento erudito consistente en la creación de un lenguaje ideográfico cuya interpretación estaba reservada en una reducida élite intelectual. El propio Andrea Alcelato compuso sus emblemas en los ratos libres que le permitía su trabajo como jurista, casi como pasatiempo sin demasiada trascendencia. Vimos cómo los propios emblemistas incidían especialmente en que su lectura precisaba de una interpretación y meditación que evitarán su conversión en meras adivinanzas al alcance de vulgo. Por otra parte, las empresas heroicas y militares se convirtieron en galantes muestras de ingenio en los salones y ambientes cortesanos o sometidas a una reglamentación cada vez más compleja en objeto de pedantes discusiones académicas. Cabe destacar que los emblemas se despojan progresivamente de su carácter enigmático, decorativo o utilitario, y las empresas abandonan poco a poco la expresión de nobles sentimientos personales para convertirse en un objeto de enseñanzas y lecciones morales, proceso que prácticamente fundió y confundió ambas vertientes de género emblemático. Cierto es que ya desde su origen el emblema posee innegablemente carácter comportamiento didáctico moral. En los emblemas de Alciato, al margen de los jeroglíficos y alegoristas mitológicos, se proponen normas de comportamiento y se exaltan las virtudes y se critican vicios y defectos. Pero la sociedad barroca presenta profundas diferencias con respecto a la medieval. Existe un nivel cultural más elevado favorecido por unas mayores posibilidades educativas. Se han generalizado las escuelas, se han creado nuevas universidades y la difusión del libro, gracias al desarrollo de la imprenta, permite una masa de lectores cada vez más amplias. Esa mayor formación de la población implica, según Marval, una ampliación de la opinión. La gente posee una mayor capacidad de crítica y puede permitirse la expresión de opiniones sobre sus gobernantes. Estos juicios de valor serán más tenidos en cuenta para la clase dirigente, que obligará a la creación de mecanismos que traten de controlar y dirigir la opinión popular. Uno de estos resortes, por decirlo de esta manera, será el emblema. Al igual que cualquier otro autor barroco, se encuentra al servicio de los grupos privilegiados que promueven la publicación de sus obras y se proponen la consecución de unos objetivos socioeducativos que favorezcan los intereses de aquellos. Por ejemplo, atendiendo a la finalidad que se dirige de educar y dirigir a un público que opina. Estos autores harán uso de los eficaces resortes psicológicos que el emblema pone a su disposición y que el propio Marval ha conseguido sintetizar, como veremos en la siguiente apartado. Volviendo a la hipótesis de Marval y en relación con lo que acabamos de indicar, tres son las condiciones favorables que el emblema contiene en relación con los objetivos socioeducativos que el escritor barroco busca en su concurso. El primer factor es el factor de ejemplaridad, es el que consiste en el empleo de casos singulares o concretos, ya sean verídicos o inventados, con el fin de afianzar la validez de una idea que trata de comunicarse. Este recurso se consolidó en la literatura emblemática gracias a la asimilación del ejemplarismo moralizante de origen medieval. Su supuesta eficacia se sustenta en gran fuerza convictiva de lo concreto como algo prácticamente comprobado en el plano real. Entonces, partiendo de esta creencia, afirma Marval que todos nuestros escritores tienen por método afirmar un parecer determinado y fundamentar
primordialmente su defensa en la elocuencia de una larga serie de ejemplos convenientes a una doctrina ya sea sustentada. En efecto, la idea o tesis que el emblema propone no solo trata de ser confirmada con el ejemplo principal, que es un ilustrado por ya sea una imagen. Se subraya además que mediante una o menudo farragosa acumulación de ejemplos procedentes de la naturaleza, la historia, la exegesis u otros repertorios morales. El segundo factor es de plasticidad. Ya sabemos que la imagen es uno de los elementos esenciales del emblema y el fin doctrinal y persuasor que se busca con los exampla se acentúa indudablemente mediante el empleo de lo visual. Según lo piensa en el hombre de los siglos XIV, la incorporación de un elemento plástico o un contenido didáctico refuerza grandemente las posibilidades de asimilación de este último, pues lo sensible se queda impreso en la memoria, se retiene mayor tiempo y puede consiguientemente influir más hondamente. Tal idea es también expresada por Saavedra Fajardo al inicio de una dedicatoria al príncipe. Roger Pauletre ha insistido también en cómo las imágenes emblemáticas que en los tratados de Alciato, las Pierre o Correset, no dejan de ser una serie de suplemento gracioso destinado a facilitar su difusión, se convierte gracias al fulminante éxito del género en un arte de instruir y persuadir. Tercer y último factor es el de dificultad. Este de carácter oscuro que el emblema posee en su origen se continúa manteniendo en el siglo XIV, pero no como divertimiento, sino como medio de incrementar su poder didáctico, como expresa una vez más Fajardo. Descifrar un emblema se propone por tanto como algo agradable, supone una dificultad calculada cuya solución precisa es un determinado nivel de preparación y una cierta dosis de ingenio que procede de placer intelectual a quien logra superarla. Este esfuerzo contribuye también en un recuerdo más duradero del mensaje del emblema, pues dicha dificultad hace que el concepto quede más honda y persistentemente grabado en la mente. Para finalizar todo este tema, por todo ello que hemos comentado y a modo de conclusión de este planteamiento, Maraval considera que el género emblemático es una literatura que apoyó de todas ideas políticas, morales, sociales en las que se emplea a favor de ellas. No la fuerza demostrativa, sino la persuasión indicativa pone en juego resortes psicológicos que mueven el ánimo y lo atraen.